Hola, hola, hola. A ver si ahora se me oye bien y se oye bien lo que tengo en la pantalla. Lo siento, perdón por el fallo técnico, pero claro, yo estaba ahí todo concentrado viendo el vídeo que del que estaba hablando y no estaba pendiente del chat en ese instante, o sea que no sabía que no me estabais pudiendo ver. Bueno, a ver, vamos a empezar por ver si se me oye bien. Si es que sí, pues, y me lo podéis dejar en los comentarios, os lo agradeceré. Y bueno, vale, vamos a ver. Para los que no me conozcáis, soy Rayitox y en este vídeo os quiero hablar acerca de un vídeo que subió Juega Germán hace unos meses, el 11 de marzo del 2020, en el cual, digamos que habla sobre el trabajo de diferentes artistas. Y bueno, como normalmente suelo hablar sobre arte, pues he pensado que podía estar bien el... Gracias, Rowal, por confirmar que se oye bien. Pues eso, que pensé que podría estar bien el hacer como un pequeño análisis, un pequeño balance respecto a, a cuál es la opinión de este hombre sobre el arte y qué sensación me da o qué sensación tengo, no sé, vamos a ver. Lo voy a volver otra vez a poner y lo vamos viendo. Y esta vez espero que haya suerte y que se oiga bien. Vamos a ver si conseguimos que este vídeo se escuche bien y que podáis oírlo en condiciones y no como antes, que por lo visto no lo oíais. Vale, vamos a ver un segundo. Que voy a... vale. Os abro aquí lo que es el chat en otra ventana. Perfecto. Vale, genial. Pues vamos allá, vamos a ver si ahora podemos ver bien este vídeo y, y si lo podéis oír en condiciones. Un segundo. Vale. Ok, pues este es el vídeo en cuestión de, de Germán Garmendia, que para los que no lo conozcáis, pues es el youtuber de habla hispana más conocido a nivel internacional, el que tiene más visualizaciones, suscriptores creo que también. En fin, es el capo de capo en YouTube de habla hispana. Mis hijos lo ven regularmente y yo también he visto muchos de sus vídeos, tanto en este de Juega Germán como en el de Hola, soy Germán. O sea, es decir, que es alguien a quien le tengo cierto aprecio. Vamos a ver un poco cuál es su visión respecto al arte. Un segundo, que voy a colocar esto un poco mejor a nivel de ventana. Vale, perfecto. Ok. Vale. Vale, perfecto. Pues venga, empiezo a darle. Vamos a ver un montón de artistas increíblemente egocéntricos. Vamos a entrar a un subreddit llamado Delusional Artists. Básicamente un subreddit donde suben un montón de imágenes de artistas que por alguna u otra razón creen que su arte vale mucho más de lo que realmente vale. O sea, en resumen, artistas que tienen el ego hasta por el techo. Pero antes de empezar, te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya si no estás suscrito. Vale, hasta ahora, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Vamos a asegurarnos de que está bien. Bueno, si hay alguien por ahí que quiere confirmar que se está oyendo bien a Germán cuando habla, pues estaría también bien. Y así ya empezamos sabiendo que está todo en orden, porque si no, vamos a estar otra vez como estábamos antes. A ver. ¿Sí se escucha? Vale, perfecto. Gracias, Rogal. Pues venga, vamos allá. Mm, mm, mm. Y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Y tampoco olvides seguirme en Instagram, estoy como Germán Gamendia. Por un segundo ahí se me olvidó mi nombre, es normal, es la ansiedad. Ancianodad, la ancianidad. Maldición, no sé hablar. Sin más preámbulos, vamos a empezar con estos artistas con delirios de grandeza. Por ejemplo, aquí tenemos un artista que hizo
Este dibujo, obviamente ahí pone la imagen para que veas de dónde sacó la inspiración. Y el texto dice, dibujo real de Harley, de Suicide Squad, o sea, Harley Quinn básicamente. Usé colores pasteles para capturar la batalla de maldad e inocencia. Este artista, por esta obra de arte, te lo vende a $500. Esta persona que dibujó esto, terminó el dibujo, lo vio y dijo, sí, esto va de 500, es una ganguita. Esta persona dibujó este gato con una banana en el desierto, donde normalmente... Vale. Aquí empezamos con el primer debate, que yo creo que es un debate muy extendido en el mundo del arte, y es el tema del precio. Siempre parece ser que es un conflicto el que a un artista le ponga un precio a su obra, y muchas veces tengo la sensación de que independientemente del precio que elijas, habrá mucha gente que dirá que es carísimo, porque el arte de por sí en realidad no tiene una utilidad práctica. No es como si dices, ostras, una casa la necesitas para vivir, o comida la necesitas para vivir, pero una pieza de arte por lo general no. En el caso de esta chica, por ejemplo, que ha puesto el precio de su obra a $500, me parece que era, a Germán le puede parecer muy caro porque él jamás en la vida compraría una pieza como esa, y me parece estupendo que sea así. El tema es que vivimos en un mundo en el cual hay gente para todos los gustos, hay gente que les gusta un estilo determinado, otros les gusta otro estilo, y que tiene que haber espacio para que puedan convivir todos. A mí personalmente, ese dibujo en concreto, a mí sí me gusta. Yo no pagaría $500 porque no soy una persona solvente a nivel económico como para poder pagar esa cantidad por una pieza, pero sí que no me parece descabellado que alguien haga un dibujo como ese y que se sienta como con la autoestima suficiente o con la sensación de valía respecto a su trabajo como para querer valorarlo en $500. ¿Por qué no? Otra cosa ya es que te guste, no te guste, o que Germán quiera o no quiera comprar esa pieza por $500. Eso ya es otro tema que también me parece perfectamente respetable, el que él jamás de la vida estaría dispuesto a pagar esa cantidad. Los gatos y las bananas viven, decidió vender esta obra de arte por $1,200. $1,200 es demasiado dinero. O sea, algunos autos valen ese dinero. No los mejores autos del mundo, pero siguen siendo autos. Ah, pero cuidado. Vale. Esto es un poco sintetiza muy bien justo de lo que estaba hablando antes. Quizá Germán en un auto sí que se gastaría $1,200, pero no se lo gastaría en una obra de arte. Hay gente que igual no se gastarían jamás dinero en un auto, por decir algo, pero igual dirían, mira, pues este dibujo sí que me gusta. En cuanto a lo que es la calidad del dibujo, a mí no, o sea, bueno, no sé, no es que me acabe de gustar especialmente, pero tampoco creo que lo vea con tan malos ojos como quizá lo ve Germán, ¿sabéis? O sea, no me parece una pieza tan mala. Me recuerda a algunas piezas que he visto que valían mucho más que eso. El envío. Me encanta que la pintura vale $1,200, pero ahí dice, el envío es gratuito. Al menos el envío no te cuesta dinero, ¿ah? Es una ganga, aprovecho ahora ya. Acá tenemos una imagen de un barbero que hace cortes de pelo, obviamente. Vale, hay una cosa que me llama mucho la atención de este vídeo, y es que el título, si os fijáis, es el de personas que creen que su arte vale millones. Normalmente el debate de qué es arte y qué no es arte es bastante candente, también es un tema muy polémico, hay gente que considera que algunas cosas son arte, otras no, pero yo siempre parto de la base de que el ingrediente fundamental es la intención, especialmente por parte del artista, para considerar que cuanto está haciendo es una obra de arte. En el caso de muchos de los ejemplos que pone Germán en este vídeo, no son piezas que el autor considere como que está haciendo una obra de arte, o al menos esa es mi interpretación. Cuando alguien está haciendo un corte de pelo, no creo que diga esto es una obra de arte que voy a exponer, o que, yo qué sé, que tenga como ese enfoque de estoy haciendo una obra de arte, estoy haciendo un buen corte de pelo, pero digamos que tiene una funcionalidad, aunque sea estética, mientras que una obra de arte en un principio no tiene por qué tener una funcionalidad estética. Bueno, seguimos con el vídeo.
arte. Aquí tenemos la obra maestra que hizo este tipo, una especie de flechita ahí en el corte de pelo, y arriba aquí pone, otro cliente satisfecho. Gracias a Dios por darme este don que me permite hacer lo que amo como mi trabajo. Ok, o sea no es el peor corte de pelo del mundo. Okay. Acá una persona básicamente encontró un chito, o sea, un pedazo de comida, que casualmente se parece un poco a Gandalf del Señor de los Anillos. O sea, sí, o sea, aquí está la cabeza, podemos ver que se parece un poco, y esta cosa es el bastón, me imagino. Este tipo decidió vender el pedazo. Vale, aquí estamos un poco con el mismo ejemplo. Alguien se encuentra un cheto, decide venderlo por $5.000 y él lo engloba dentro del vídeo personas que creen que su arte vale millones. La persona que vende este cheto no creo que haya hecho ese cheto, sino que se lo habrá encontrado, le habrá hecho gracia que tenga la forma de Gandalf y haya decidido venderlo por $5.000. Pero creo que Germán está aquí mezclando cosas en un principio muy distintas. Supongo que igual para poder rellenar el vídeo, porque igual no había suficientes obras de arte, entonces ha metido pues un poco, pues eso, que si el de los chetos, el de la peluquería y cosas por el estilo. Voy a pasar, vale, venga, este ya sí que es un dibujo, vamos a ver. Más por el envío es demasiado, ahí ya es mucho, ¿no? Aquí tenemos una persona que hizo esta especie de arte abstracto, que no está tan mal, o sea, es una cara ahí, yo no entiendo de arte, pero me imagino que esto es arte, no sé, qué sé yo. Lo vende por $35, que no es una cifra tan alta comparado con lo que hemos visto recién, pero lo que mata esta pintura es el texto que el tipo pone para vender la pintura. Dice, pintura de tamaño medio. La inspiración para esta pintura es demasiado profunda para explicarla en un texto. Una cosa es vender tu arte por $35, lo cual... Vale, vamos a ver. En este caso, el precio ahora ya de los $35 ya no le parece tan caro, pero le parece que el que haya escrito que la inspiración de esta pieza es demasiado profunda como para escribirlo, le parece como que es un poco de risa. Yo lo que pienso es que muchísimas veces en una cartela, en una descripción de la obra, la mayor parte de los artistas no suelen hablar de qué es lo que ha inspirado esa obra. Puedes hacer una descripción técnica, puedes hacer, pues yo qué sé, poner el título, poner el precio, etcétera, ya está. Puedes hacer una descripción breve sobre de qué va la obra, pero generalmente eso ya suele ser algo que o bien se reserva, por lo general, al contacto entre el comprador y el creador, o cuando es una exposición como muy extensa, muy deep, muy profunda, donde sí que se habla de, yo qué sé, por ejemplo, en un museo, ¿no? El artista en este periodo, yo qué sé, estaba en plena época azul y fue por este motivo y lo que le inspiró era esto, esto y esto. Pero cuando tú estás vendiendo una cosa a través de una página web, es difícil que te pongas a meter una parrafada de 2 páginas hablando de qué es lo que ha motivado que crees esa pieza. La manera que ha tenido el autor o la autora de explicarlo, como diciendo, el motivo de la inspiración es demasiado profundo para ponerlo aquí, quizá no ha sido la más acertada, pero bueno, yo creo que lo hubiera puesto como lo hubiera puesto. De lo que se trata en este vídeo es un poco de sacarle partido al tema del humor y el descojonarse un poco de los artistas y del mundo del arte, cosa que por lo general está demostrado que da muchas visualizaciones y muchos followers. Y si no, que se lo pregunten a algunos youtubers que hay por aquí, por España, que van muy en esa línea, ¿no? ¿Cuál es un precio que sinceramente si el arte es bueno, me parece bastante correcto, sobre todo si eres una persona que está recién empezando, pero poner que la inspiración para esta pintura es demasiado profunda es un poquito pasarse del límite, ¿no? O sea, bájale al ego, ¿no? Bájale al ego. Acá tenemos la foto de una persona con un corte de pelo hecho... Arte, pintura, o sea, dibujos, pintura, cortes de pelo. Bueno, venga, a ver, ¿qué más? Vale, a ver, vamos a ver esto. Un control de PlayStation 4, obviamente, como podemos ver. Hay algo diferente en el control remoto. No es un control remoto normal de todos los días. Esta persona básicamente hizo su propio control remoto, les puso unas manos ahí, un poco de sangre, una cabeza ahí, no sé por qué. Y este artista decidió vender este control por $80. Una ganga, aprovecha la hora ya. Y no se le cae la cara de vergüenza. Es tan interesante observar como esta misma pieza, que podría ser una pieza de Paul McCartney, fuera de contexto y realizada por otro artista que quizá no tenga la misma trayectoria,
de repente es una pieza que, pues eso, es objetivo de mofas y de burlas. Cuando debo decir que de todas las piezas que han aparecido hasta ahora, a nivel de dibujo, incluyendo esta a mí es por ahora una de las que me parecen como más interesantes, para mi gusto, ¿eh? A ojo, no se le cae la cara. Tenemos una pastelera que ofrece sus servicios de creadora de pasteles con cara de princesa. Acá tenemos un ejemplo de la princesa que ella quería dibujar en el pastel. Y aquí está la versión que ella hizo en el pastel. Ella vende su obra maestra por $50, así que... Me gustaría haceros una pregunta a las personas que estéis viendo ahora mismo este vídeo o que lo veáis posteriormente, y es, ¿qué pieza os gusta más? ¿La original o la de la pastelera? Si queréis, dejármelo en los comentarios y ahora luego lo comentamos, ¿vale? Si quieres contactarla, ahí te dejo el contacto para que la llames para tu siguiente cumpleaños. Acá tenemos un artista, un tatuador profesional que ofrece su servicio de tatuador en internet, y acá pone ejemplos de los trabajos que ha hecho. Este es mi favorito, son un par de links. Bueno, vamos a ver. Respecto a lo de la pastelera, a mí personalmente me gusta más la pieza de la pastelera que el original. Me parece mucho más plástica. Y luego, en cuanto al tatuador, que si queréis, ahora os dejo las imágenes también. Me llama mucho la atención que a ver, si consideramos que un tatuador es un artista y que está haciendo una obra de arte, esto en un lienzo no sería tan descabellado. De hecho, conozco muchos artistas que trabajan un poco en esta línea, gente que hace street art, gente que hace exposiciones también. Yo que sé, por un referente así, por ejemplo, hay un artista que se llama Momo, si no recuerdo mal, que hace street art, que hace obras un poco del estilo. Es decir, es una mezcla como bastante minimalista, como muy simplista, realizada sobre un lienzo que puede ser en un momento dado la piel. O sea, el soporte es la piel. Estamos muy acostumbrados a que las obras de arte que se hacen en tatuajes, por lo general, son piezas de un corte más clásico, donde hay una técnica muy elaborada en cuanto al dibujo, al manejo de la línea y tal, y como que suele ser más bien arte figurativo. Entonces, de repente, Germán ve una pieza como esta y es como que se escandaliza, como diciendo, esto, ¿qué clase de mierda es esta, ¿no? A mí no me disgusta esta pieza. El cual representa la lluvia que cae en mi vida día a día, profundo, tan fuerte. No, pero en serio, esto no es broma. Este es un tatuador profesional, según él. Está mostrando su trabajo, lo está ofreciendo al público. Ok. Aquí tenemos un artista de Instagram que hace pinturas, al parecer. Acá podemos ver las joyitas de pinturas. Y las ofrece nada más y nada menos $80 en envíos locales y $100 envío internacional. Porque obviamente su arte es tan internacional que personas de afuera lo van a comprar. Si ya vio la pintura número 9, es exactamente lo mismo que la pintura número 12. No sé, o sea, yo no soy artista, pero... Me encantaría poder un día hablar con Germán y poder comentar obras de gente famosa y a ver qué opina, porque, por ejemplo, una pieza de Rothko seguramente le parecerá también que es nefasta. Una pieza de Rothko que son directamente dos colores planos uno encima del otro, supongo que también le parecerá lo mismo, y sin embargo está considerado como uno de los artistas referentes del expresionismo abstracto. O sea, si eso es arte, yo he estado desperdiciando mi talento como artista. Voy a cambiar de profesión, voy a retirarme como youtuber. Esta es, y con todos mis perdones y con todo mi cariño a Germán, este es el típico comentario de cuñado. Esto lo puede hacer mi hijo, esto lo podría hacer yo me tendría que dedicar al arte. Sin embargo, cuando un hijo le dice a su padre, oye papá, yo quiero ser artista, el padre o la madre, por lo general, lo que suele decir es, no te hagas artista porque entonces vas a pasar hambre, hazte abogado, hazte profesor, hazte médico, hazte cualquier otra cosa menos artista. Es decir, si realmente ser artista es tan fácil y ganarse la vida haciendo obras sencillas y tan tontas como de las que está hablando Germán es tan fácil, me encantaría que cualquier persona que caiga en ese tópico de criticar las piezas que sean fáciles
desde un punto de vista conceptual o de un punto de vista de lo que es la realización, la materialización de la pieza, les invitaría que, si les parece que es tan fácil, que intenten labrarse una carrera y ser capaces de conseguir que la gente valore sus piezas a pesar de que sean sencillas. Porque yo creo que realmente no es una tarea para nada fácil. Yo creo que es bastante complicado el, independientemente de cómo trabajes, ganarte la vida como artista. Y si luego encima lo que haces como artista son obras que la mayor parte del público, como podría ser en un momento dado Germán, no entiende, todavía es más complejo. Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo, a ver con qué más nos ilustra Germán respecto a lo que es el arte. Vamos allá. Dedicarme a hacer arte, lo voy a vender en internet, puede ser una obra de arte aquí. Ahí está, voy a vender este trabajo en internet. La puja empieza en $150.000, menos que eso no puedo aceptar, o sea, es mi arte. Tengo que firmarlo acá para que la gente... Ahí está, soy un artista, maldición. Acá tenemos una persona que está cortando el pelo y ofrece nuevamente sus servicios en... Vale. Bueno, comentarios de cuñado mezclado con un corte de pelo para que podamos valorar sobre lo ridículo que es un corte de pelo después de haber hablado de... Este es un guatero con un hoyo que ahora es un collar. Esto es arte, maldición. ¿Y qué abajo es eso? ¿Qué es eso de acá abajo? ¿Es agua congelada? O sea, hielo. ¿Es una joya? ¿Qué es esto? Bueno, yo en tema de moda no entiendo, la verdad, pero sí que diré que he visto piezas de moda que son también bastante atrevidas, bastante diferentes a lo normal. Y a mí me encanta el hecho de que existan piezas diferentes y que se hagan objetos que pueden decorar, como quieras decirlo, acompañar la vestimenta y que sean originales, como este que acabamos de ver, ¿no? Si tuviéramos que llevar solamente ropa que sea muy funcional y muy clásica y que Germán estuviera contento con ella, quizá el mundo sería un poco más aburrido. Vale, este en el que es una mujer a la que han teñido el pelo y también la ha metido en el mismo saco. Vamos a ver, un videojuego sobre una tortuga, retoques de Photoshop, todo esto en personas que creen que su arte vale millones. Bueno, vale, vamos a ver este. ¿Saben qué me gustaría? Mi foto fuese 1000 veces peor. Acá tenemos un artista que publicó su dibujo de un retrato de Elon Musk. Y esta pinturita, este dibujo, se va por la humilde suma de $100. Ay, ay, ay. ¿Dónde está mi arte? Necesito volver a ver mi arte. Ahí está. Póngale en los comentarios cuánto vale mi arte. Si esto vale $100, este debe valer al menos $500,000. Fácil. Aquí tenemos una persona que hizo arte y la está vendiendo por 55 euros. Libras. O sea, lo único que hizo esta persona es imprimir una imagen que bajó de Google con la peor calidad que encontró. Más encima, agarró una herramienta que se encontró en el parque por ahí en la calle, la pegó horriblemente, puso un pollito y ya. Ahí está mi arte, soy un artista, me voy de aquí a Europa a pintar. Mi caso no es nada, señores, no es nada comparado con... Invitaría a Germán a que viera obras de Richard Prince, donde él directamente lo que hace es una foto de otra foto. Es decir, pilla un anuncio de tabaco, hace una foto de un trozo de ese anuncio y considera que la pieza es suya. O hace capturas de pantalla de Instagram y considera que eso es una pieza suya. Es que... Arte minimalista, Robert Whiteman, por ejemplo. Tenemos una persona que está ofreciendo retratos pagados, obviamente. Acá tenemos el ejemplo, aquí está Tom Cruise, y acá tenemos el ejemplo del artista mostrando su trabajo. Lo genial de esto es cuánto está cobrando por este trabajo. Empieza diciendo, ¿quieres un retrato como este? Así como que las personas que vieron esto no se pueden resistir al trabajo que hizo él. Envíame un DM con la imagen que quieres que dibuje y te cobraré $20 por un bosquejo. O sea, esto de acá te cuesta $20. No te he dicho, no. El dibujo que está acá dice que está demasiado
demasiado bien hecho para que sean $20. El dibujo básico te vale $20, pero el dibujo con sombras, como el que está aquí, te vale $35. O sea, por ese dibujito ahí de sombras, te está cobrando $15 más. Y luego dice que si lo quieres en color, te va a cobrar el doble. O sea, te va a cobrar $70 por ponerle un poco de color. Y más encima luego dice, si quieres el dibujo de cuerpo completo, o sea, no solamente la cara, que le envíes un mensaje para conversar los precios. Me rehúso a pensar que hay gente que paga por esto. Ok, entonces no. Es que, bueno, en fin, supongo que para gustos, colores, ¿no? Le cuesta entender que haya gente que paga por eso, pero es que hay tantas cosas por las que si uno se para a pensar diría, bueno, yo qué sé, hay muchas cosas que probablemente a él le chirriarían, que la gente pague por ellas, ¿no? Vale, voy a leer un poco comentarios que me estáis enviando. Bueno, gracias Rowal por avisarme de que se oía bien y por estar ahí en todos los vídeos, que siempre agradezco mucho tu apoyo. La original, lejos. A Nicolás Ramírez le gusta más el pastel original, a Miguel Ángel Pacheco la de la pastelera es divertida, la poesía de Ángel Blanc dice la de la pastelera mola más. Ah, mira, coincidimos también. Está bien los tatús, no los veo mal, dice Bob Starship. No sé quién sea ese del vídeo, pero ya me cae pésimo. Pues ese del vídeo es el youtuber en habla hispana más importante a nivel internacional. Miguel Ángel Pacheco, supongo que Germán es el tipo de personas a las que los conceptos de Amparte o Arte VIP les parecería algo necesario. Ah, caray, apenas me voy sumando. ¿Sí vale la pena analizar a este youtuber? O sea, me parece que es interesante analizar la visión de este youtuber porque representa la visión que tienen del arte muchísima gente y es la visión con la que conectan personas como las que decía Miguel Ángel Pacheco con conceptos como lo de Amparte o VIP. Muchas personas que piensan como Germán, de repente les suena la campana de Amparte o de VIP y es como, ah, pues eso es exactamente lo que yo pienso, ¿no? Eso es lo que yo pienso, que hay arte que realmente no es arte. Eso son tonterías. En vez de profundizar o molestarse en investigar y ver qué es lo que hace que una obra pueda costar más o menos, o por qué, cuál ha sido la trayectoria de un artista, cuál es el mensaje que quiere transmitir, etcétera. Sí, es de esos que dicen Amparte, dice Bob, sí. Me hace reír porque es cierto que no sabe de qué habla. El tema es que tampoco le interesa, solo hace comentarios para sus seguidores, que no creo que estén interesados en arte. ¿Ese Germán habla con alguien tradicional hablando de arte contemporáneo o como un contemporáneo hablando de arte tradicional? ¿Ese Germán es un youtuber de arte? No, ya digo, no es un youtuber de arte, sino que es un youtuber que habla sobre temas diversos, también juega muchas veces. Y es o sea, mis hijos lo siguen y yo he visto muchos vídeos de él. O sea, a mí personalmente me cae bien y es un tío que le tengo, desde la distancia le tengo aprecio, le tengo cariño. Pero en el caso, en cuanto a lo que es el gusto, su gusto artístico, me da la sensación de que tiene una visión, para mí entender, como que todavía le falta un poco de, yo creo que sobre todo un poco más de rodaje, un poco más de experiencia o poder simplemente tener más inputs o tener más referentes como para poder luego tener una opinión un poco más compleja, ¿no? Venga, vamos a acabar ya de ver el vídeo, a ver qué más dice. Noticia bastante conocida, se hizo conocida hace un par de meses, pero si no saben, les cuento ahora ya. Un artista hizo un cuadro, no sé cómo llamarle, básicamente puso una banana en un pedazo de papel y lo pegó con cinta adhesiva. Lo gracioso de esto es que se vendió el arte por $120,000. Es una maldita banana pegada con cinta adhesiva a un maldito papel que se vendió por $120,000. O sea, si el tipo hubiese pegado 2 bananas, lo vende por $250,000 y se compra un Lamborghini. ¿De dónde sacó la inspiración? Ups, vaya, lo he llevado para atrás. Vale, y se compra un Lamborghini con 2 bananas. Bueno, obviamente para Germán quizá un Lamborghini sería algo mucho más importante y tendría mucho más, yo qué sé, más trascendencia en su vida que 2 bananas de Mauricio Catalán. A ver, hay varias cosas que me llaman la atención. Yo entiendo que este vídeo está concebido para personas que no tienen mucho conocimiento del arte y que él
simplemente lo que busca es entretener, que la gente pase un rato divertido, hacer un poco de guasa respecto a algunas obras de arte y poco más. Pero para aquellas personas que estéis viendo ahora mismo esto, deciros que el autor de La Banana, porque tiene un autor y no es un cualquiera, es Mauricio Catalán. Hay un documental que ha salido ahora hace poco que se llama I'll be back right there, creo que era. Hostia, no me acuerdo ahora. Bueno, ha sacado un documental ahora hace poco que está muy bien y tiene una trayectoria de un montón de años en las que su obra básicamente está basada en el troleo. O sea, es un artista del troleo. Y su pieza no es solamente la banana. Primero, hay que aclarar que él no vende la banana con la cinta y eso es la pieza, sino que vende un documento donde dice que él de algún modo respalda que si tú pones una banana pegada con cinta, eso lo puedes firmar como que es una obra de Mauricio Catalán. Es decir, tú puedes ir a un museo y tú como persona que has comprado esa pieza de Mauricio Catalán, puedes pegar ahí tu banana con tu cinta y tú puedes cobrar por ir a ver esa pieza. Ya sé que todo esto suena a mucha gente, ahora mismo les estará explotando el cerebro y es una locura, pero es que hay muchas piezas de arte conceptual donde lo importante no es tanto en sí la pieza, sino el documento donde diga que hay un artista que ha tenido esa idea, que se ha materializado con esta forma, y tú si quieres tener esa pieza, lo que haces es tener la autorización por parte del artista para poder comercializar una pieza que tenga ese formato determinado. Creo que estaría muy bien por parte ya no solo de Germán, sino por parte de otros youtubers que hablan sobre arte, que en vez de hacer siempre la mofa fácil del arte, que son todo tonterías y que hay muchos artistas que se creen que son la leche y que lo que hacen son tonterías y todo este tipo de visión, estaría muy bien que también hubiera un trabajo de documentación, ni que sea mínimo, como para poder, como mínimo, contextualizar y ya de paso que vas a generar el cachondeo con el tema del arte, ayudar a difundir un poco de información sobre el artista en cuestión, por ejemplo. Bueno, ese es mi pequeño punto de vista. A un maldito papel que se vendió por 120 millones. O sea, si el tipo hubiese pegado 2 bananas, lo vende por 250.000 y se compra un Lamborghini. Así de rara son algunas personas. Y lo más gracioso de esto es que la persona lo vendió por 120.000 dólares y alguien lo compró. O sea, ¿quién tiene tanto dinero para comprar una banana por 120.000 dólares? La persona que haya comprado esa banana, ya sé que esto, ya a todas las personas que estén viendo este vídeo que no entiendan de arte les va a alucinar, pero es muy probable que haya ya duplicado el precio que invirtió en comprar esa banana. O sea que no me extrañaría que ahora en vez de 120.000 costará 240.000, si no más. La humanidad está peligrando, está peligrando. Acá tenemos un artista que publicó una foto de su dibujo de Deadpool y lo está vendiendo por 50 dólares. Mi pregunta es, ¿por qué subió 2 fotos de la misma foto del dibujo? O sea, una ya bastaba, pero ¿por qué volvió a subir la misma foto 2 veces y son exactamente iguales? No entiendo. Ay, este video me está matando el alma. Aquí alguien hizo esta obra maestra aquí. Lo está vendiendo por 600 dólares y lo mejor de la foto es que ni siquiera va bien. Si le haces zoom puedes ver que el cuerpo de Batman es muy grande y la cara de Batman es muy pequeñita. O sea, si os gusta el arte y os gustan los superhéroes, quizá os puede gustar Anthony Lister, que es un artista australiano que trabaja con superhéroes y tiene una técnica brutal y suele trabajar mucho en las calles, o sea, en el espacio público. O sea, no, esto es broma, esto tiene que ser broma. ¿Con qué cara alguien vende esto por 600 dólares? No entiendo por qué. Y se toma el tiempo de encuadrarlo. O sea, yo creo que el cuadro le costó más caro que el dibujo en sí. Acá tenemos una persona que ofrece servicios. Bueno. Vale, ok. Pues este es un poco el vídeo. Vamos a ver, leo un poco los comentarios y ahora os digo un poco mi conclusión, a ver qué os parece. Rowal Radiante, sí, bastante facilón el Germán. Igual creo que este vídeo no tiene mayor pretensión más que entretener a sus seguidores. No hay que buscar profundidad y no lo digo peyorativamente, sí. A Rayitos todos les cae bien. No he escuchado decir que a alguien le caiga mal. La verdad es que Germán es una persona bien pesadita y oportunista. ¿Y para qué hablar de su falta de vergüenza? Creo que los youtubers no están para educar a la sociedad. ¿Por qué pedirles que se instruyan? Vale, bueno, vamos a ver.
a mí, ya os digo, Germán no me parece, a mí es alguien que me gusta. Ya sé que parece que va un poco en contra de la tónica de este vídeo, porque yo estoy un poco argumentando en contra de algunas de las posiciones que tiene respecto a artistas y obras de arte, pero a mí, ya digo, él como persona me cae muy bien. Pero bueno, Antonio García Villarán también me cae muy bien como persona, pero no comparto sus ideas respecto al arte o respecto a muchas de las cosas de las que él habla, ¿no? En el tema del arte. Aquí dice Nicolás Ramírez, creo que los youtubers no están para educar a la sociedad, ¿por qué pedirles que se instruyan? Sí, creo que tienes razón. No, no creo que tengan por qué hacerlo, solo creo que si lo hacen es un plus. Es decir, si un artista, aparte de entretener, puede ofrecer un poco de información y puede dar un poco de luz respecto a un tema determinado, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no hacerlo? Obviamente no tiene ninguna razón para tener que hacerlo y yo no estoy diciendo que todos los youtubers tienen que estar instruidos ni que tienen que educar al mundo ni nada de eso. Pero si lo hiciera, pues, ¿por qué no, no? Estaría bien. A mí, más que nada, lo que más me chirría en general de este vídeo de Germán es que esta crítica facilona respecto a los artistas y respecto a las obras de arte está muy extendida y hace que el trabajo de muchas personas que se dedican a este sector, como puede ser el del arte, que no es un sector fácil, tengan que aguantar muchas veces, pues eso, hashtags de amparte, vaya mierda, eres un no sé qué, todo tipo de insultos y todo tipo de comentarios despectivos, cuando en realidad, o sea, nadie te obliga a ver un vídeo de YouTube, nadie te obliga a comprar la obra de ningún artista determinado y nadie te obliga a que te tenga que gustar. Si no te gusta, o sea, a mí, por ejemplo, cuando yo voy a un sitio y alguien no me cae bien, yo no voy y le digo a la cara, me caes mal. Simplemente voy hacia otro sitio y ya está. No necesito de esa confrontación, no necesito de insultar a nadie, no necesito de faltar al respeto a nadie. Simplemente voy a otro sitio y ya está. Estar perdiendo tiempo descalificando la obra de artistas me parece que es una pérdida de tiempo. Es que tampoco creo que aporte demasiado, ¿no? Luego hay otra cosa también que me parece muy interesante y es ver que pocas veces se habla de los artistas tratando de ponerte en su posición, tratando de entenderlos y tratando de poner un poco de luz sobre lo que es lo que es el arte, ¿no? Ah, vale, los youtubers son responsables de lo que dicen las redes sociales y sus espectadores. Bueno, no sé. No sé si, hombre, decir que responsables, o sea, si ahora alguien que vea mis vídeos dice algo, pues yo puede ser que esté de acuerdo con esa persona o no, pero bueno, en fin, no sé. Es complicado. Lo que sí que es verdad es que los youtubers muchas veces somos generadores de opinión. Sobre todo cuando, como el caso de este vídeo, lo han visto 3 millones y pico de personas. Es mucha gente. Es decir, personas como Germán tiene un impacto directo en las mentes de millones de personas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Muy entretenido el directo. Me gustaría que hicieras vídeos sobre la biografía de algunos de los artistas que canalizan espíritus. Lo tengo pendiente. Seguramente, no sé si esta semana o si no la próxima, voy a estar haciendo vídeos, quizás sobre algún artista que canaliza, sí. Aunque, por cierto, es muy curioso que los últimos 2 vídeos, si os fijáis, veréis que tienen bastante pocas visitas, tanto el de la canalización como el de artistas perturbadores, no, obras de arte, las obras de arte más perturbadoras de la historia o más terroríficas de la historia, tanto el uno como el otro han sido desmonetizados. Me llama mucho la atención que sea así. En el caso de mediums artistas, cambié la palabra mediums y ya se ha vuelto a monetizar. O sea, al final es como que si escribes la palabra medium, YouTube lo detecta como que es algo que debe ser negativo y que no debe ser conveniente para sus anunciantes, no sé. Todos los comentarios parecen pretenciosos, menos el comentario del Batman refachero. Quizá los youtubers dejan su discurso con cierta irresponsabilidad. Lo mejor es tomárselos como entretenimiento. Sí, yo creo que sí, que
incluso lo que yo hago, yo no pretendo tampoco iluminar a nadie, porque yo estoy como todas las personas que me estéis viendo, aprendiendo, yo soy uno más. Y bueno, yo simplemente lo que hago es compartir un poco, pues cosas que me pasan por la cabeza, cosas que me gustan o que me llaman la atención, o a veces pues entrevisto a gente que también creo que a mí me pueden aportar y a toda la gente que igual sigue mi canal. Y ya está, y poco más. Tampoco pretendo que convertirme aquí en el Papa. Bueno, pues nada, simplemente quería que fuera un pequeño directo para valorar un poco este vídeo de Germán. No sé si lo van a desmonetizar o no sé cómo irá por el hecho de que aparece su vídeo, no sé cómo funciona eso. Pero bueno, en fin, gracias por estar ahí. Lamento el primer vídeo en el que hubo este problema con el sonido. Intentaré ir con más cuidado para otra vez, asegurarme de que se oye todo bien. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí, ya sabéis. Si queréis más vídeos como este, suscribiros al canal, le dais a la campanita y iréis recibiendo notificaciones. Y si os ha gustado el vídeo y queréis que haga más directos, pues dejarle un like. Gracias a Aarón también por tus ánimos y gracias a todas las personas que habéis estado participando en este directo. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. Chao.